Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Mecanicismo o vitalismo. Decidirse por una u otra cosmovisión no queda reducido a ser un mero problema intelectual. Para el mecanicismo, la perspectiva que más ha triunfado en nuestra cultura, el universo funciona como una gran máquina, en la cual cada pieza es movida por un agente externo, y todo puede ser explicado por la relación causa-efecto. No hay, pues, ninguna intención ni finalidad en ese movimiento que hace funcionar a la máquina. Solo respuesta mecánica a un estímulo precedente. Para el vitalismo, por el contrario, la fuerza que mueve al universo es interior. Nosotros mismos la percibimos como algo que se dirige desde dentro de nosotros hacia afuera. No somos, pues, receptores pasivos de lo que nos viene de fuera, sino que intervenimos activamente sobre el mundo exterior. Ortega vendrá a decir que traemos a la vida como potencialidad una tarea que cumplir. Por tanto, nuestro comportamiento en el mundo está impregnado de intencionalidad, de aspiración a alguna clase de metas. En suma, la vida, al contrario de lo que afirman los mecanicistas, tiene sentido. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Para entender cómo ha evolucionado en nuestra civilización la comprensión de la vida y en qué sentido ésta está relacionada con el entorno, podemos analizar el contraste entre estas dos corrientes filosóficas que podemos considerar como representativas, aunque contrapuestas, de las cosmovisiones o perspectivas que a este respecto han prevalecido en la Edad Moderna: el mecanicismo y el vitalismo. El mecanicismo, que ha sido la perspectiva predominante, es una cosmovisión para la cual los fenómenos naturales, incluida la vida, pueden explicarse al modo en que se explica el funcionamiento de las máquinas, mediante causas y efectos físicos y materiales. De este modo, el comportamiento de los seres vivos es una respuesta, en gran medida predecible, a los estímulos del entorno. Y acoplándonos a la dicotomía expuesta en el título de este vídeo, los mecanicistas vienen a optar por afirmar que la vida es una evolución de la materia. En términos históricos, el mecanicismo se alinea con la filosofía empirista y el enfoque científico basado en la observación y el método experimental. Como exponente significativo de esta corriente filosófica y científica, podemos citar, por ejemplo, a Thomas Hobbes, que vivió en el siglo XVII, un poco posterior a Descartes, el iniciador precisamente del mecanicismo, y que decía que el movimiento no tiene causa más que en el movimiento de un cuerpo contiguo. Nada añade, pues, el ser vivo a ese movimiento que viene de fuera. Su respuesta a ese movimiento es totalmente subsidiaria y no hace sino prolongar el movimiento recibido, como la bola de billar que recibe el impacto de otra que la golpea, no hace sino prolongar el impulso recibido. Los cuerpos materiales, según Hobbes, no tienen otras propiedades que las de recibir el movimiento y transmitirlo a otros cuerpos. El esfuerzo implicado en todos esos movimientos que en última instancia conforman la vida carece de finalidad, no interviene en él ninguna intención, porque esa intención ya supondría
una intervención añadida al impulso recibido. Como otro representante cualificado de las ideas mecanicistas, podríamos citar, ya en el siglo XIX, a Claude Bernard, biólogo, médico y fisiólogo francés, fundador de la medicina experimental. En línea con la filosofía mecanicista, decía Bernard que, abro comillas, todos los fenómenos naturales resultan de la reacción de los cuerpos los unos sobre los otros. De tal manera que los fenómenos nos parecen así simples efectos de contacto o de relación de un cuerpo con su medio. Todo esto le permite concluir a Bernard que existe un determinismo absoluto en las condiciones de existencia de los fenómenos naturales. Todo lo que hace un ser vivo, por tanto, está determinado por la respuesta prevista que provoca el fenómeno que hace de estímulo o agente. Y en consecuencia, dice también, vuelvo a abrir comillas, los fenómenos de la vida no son las manifestaciones espontáneas de un principio vital interior. Son, por el contrario, el resultado de un conflicto entre la materia viva y las condiciones exteriores. Son, pues, los estímulos o agentes exteriores los que ponen en marcha la reacción en que va a consistir la vida. Y citaremos, en fin, como singular heredero de esta cosmovisión, en principio al menos mecanicista, a Charles Darwin, cuya teoría de la evolución se basaba en la idea de la selección natural, según la cual el organismo sólo participaría en el proceso vital a través de unas mutaciones aleatorias e involuntarias, sobre las cuales actuaría la no menos involuntaria y externa selección natural. Si bien el enfoque de Darwin abría el camino a una comprensión dinámica y evolutiva de los seres vivos, mantenía el principio rector en esta perspectiva que busca explicar los fenómenos en clave de relación causa-efecto, causa exterior, efecto involuntario. En contraposición al mecanicismo apareció el vitalismo, una cosmovisión que destaca la importancia de fuerzas o principios distintos de la materia en la explicación de la vida y los procesos biológicos. Los vitalistas sostienen que la vida no puede ser reducida únicamente a interacciones materiales y físicas, y que existe algún tipo de fuerza vital o principio organizador que guía y dirige los procesos biológicos. Desde esta perspectiva, la vida no es simplemente una reacción mecánica a estímulos del entorno, sino que implica una intervención activa de una fuerza o principio vital interno que asoma al exterior, dando su forma a los seres vivos y sus procesos. Ortega, cuyo sistema es precisamente el racio-vitalismo, podría dar por resumida esta perspectiva cuando dijo que el alma esculpe el cuerpo. Y atendiendo a la dicotomía planteada en el título del vídeo, los vitalistas, al contrario que los mecanicistas, afirmarían que la materia es una forma incipiente de vida. El mismo Ortega dice que, abro comillas, hay en cada cosa una aspiración a ser más que materia, a ser lo que los físicos llaman fuerza viva. Cierro comillas. El vitalismo tiene precedentes ilustres, como Leibniz, para el que toda mónada, llamaba mónada a la sustancia indivisible a la que referir la base última de la que se compone la realidad, toda mónada, decía,
está dotada de acción interna. Y esa fuerza activa primitiva, dijo Leibniz, que podía ser llamada fuerza vital. O también podemos citar como precedente del vitalismo a Denis Diderot, enciclopedista francés de la Ilustración, que asimismo atribuía a cada molécula una fuerza íntima que decía que era inagotable, inmutable y eterna. Decía en concreto: la fuerza que actúa sobre la molécula se agota. La fuerza íntima de la molécula no se agota en absoluto. El vitalismo, en fin, ha estado asociado a corrientes filosóficas y a perspectivas que ven la vida como algo más que la suma de sus componentes materiales y cuyas manifestaciones no pueden ser comprendidas restringiéndolas a lo que de ellas puedan decir las relaciones causa-efecto, porque lo principal en ellas no es la reacción ante lo que llega desde fuera, sino su actuación propositiva, como fuerza que al contrario se dirige de dentro afuera. Y en este contexto es en el que aterriza Ortega, que dice que al contrario de lo que proponen los mecanicistas, el cuerpo no es un receptor pasivo de los estímulos o agentes que le llegan desde fuera, sino que es un medio de expresión de una fuerza íntima. Por tanto, que la materia no es lo original, sino lo que viene a servir de vestidura a esa fuerza vital que la antecede, que antecede a la materia. Y es por eso que el alma esculpe el cuerpo. El mismo Ortega amplía la idea esta al decir: la hermandad radical entre alma y espacio, entre el puro dentro y el puro fuera, es uno de los grandes misterios del universo, que más ha de atraer la meditación de los hombres nuevos. Alma y mundo, hay entre ellos un nexo nada físico, un influjo irreal, la funcionalidad simbólica, el mundo como expresión del alma. Vivir significa tener que ser fuera de mí, dice asimismo Ortega, prolongando su línea argumental, que matiza, diciendo: vivimos de dentro a fuera. Antes de que sobrevengan las contingencias externas, nuestro personaje interior está ya en lo esencial formado, y aunque los casos de la existencia influyan algo sobre él, es mucho mayor el influjo que él ejerce sobre estos. Solemos ser increíblemente impermeables a lo que cae sobre nosotros cuando no es afín con ese personaje nato que en última instancia somos. Yo diría, sigue diciendo Ortega, que el carácter cambia, si por este cambio se entiende propiamente una evolución. Y esta evolución, como la de todo organismo, es provocada y dirigida por razones internas, connaturales al ser mismo, innatas como su carácter. El medio es el fuera, no al que el hombre ha de prioritariamente adaptarse, sino el que recoge esa íntima energía de que es portadora el alma y le sirve a ésta como campo de aterrizaje y medio de expresión. Así pues, en el origen del movimiento y de la vida no hay, como dicen los mecanicistas, una simple reacción a una fuerza que llega de fuera, una causa externa que produzca un efecto interno, sensación, pensamiento, vida, sino que lo original es una fuerza, un aliento vital, dirá Henri Bergson, de la cual la materia externa, las formas del mundo, son resultado. La forma es un movimiento detenido, dice precisamente Ortega. Es decir,
La forma que tiene cada cosa y cada ser es una plasmación de esa fuerza vital original que ha encontrado en esa forma un lugar en el que reposar y reconocerse. Esa fuerza vital sale al exterior en nosotros manifestándose como deseo o anhelo. Sigue Ortega diciendo a este propósito: nuestros anhelos son energías prisioneras en la prisión de la materia y gastamos la mayor parte de ellas, de esas energías, en resistir el gravamen que ésta, la materia, nos impone. La materia es el área de descanso en el que nuestros anhelos, los anhelos de los que está hecha la vida en general, desisten de ir más allá y aceptan asentarse en una forma, en una configuración material. El universo está compuesto de esas innumerables formas en que la fuerza vital o creativa, original, ha ido diversificándose y aceptando consolidarse. Pero esos anhelos siguen empujando desde dentro más allá de la forma conseguida, más allá de la forma en que se han asentado. En línea con esto afirma también Miguel de Unamuno: el espíritu dice quiero ser, y la materia le responde no lo quiero. La materia representa la inercia, lo que se resiste al cambio, al que el espíritu, la fuerza vital, la fuerza creadora, sigue empujando en su pretensión de no conformarse con lo adquirido o consolidado. Por eso viene a concluir Ortega: la vida, señores, es un fluido indócil, que no se deja retener, apresar, salvar. La vida solo toma una forma cuando acepta quedarse allá donde ha llegado, pero la fuerza vital sigue empujando en ella y tratando de llegar más lejos, más allá, finalmente, de toda forma alcanzada. Como también dice María Zambrano, conspicua discípula de Ortega, vivir, al menos humanamente, es transitar, estarse yendo hacia siempre más allá. Y no podemos parar, porque dice asimismo Ortega: el hombre es un sistema de deseos imposibles en este mundo. Todo deseo logrado, pues, pasa a ser entonces el punto de partida para tratar de realizar el siguiente deseo. Y podemos añadir asimismo con Ortega que se vive en la proporción en que se ansía vivir más. La visión mecanicista entiende que el movimiento, la vida en última instancia, es efecto de una causa exterior. La vida es un movimiento de reacción a una acción previa y por tanto la respuesta, la reacción, no puede ir más allá de lo delimitado por la causa. Igual que la bola de billar, que decíamos antes, no puede ir por el tapiz del tablero con más fuerza que la transmitida por la otra bola, que la ha golpeado y empujado. Así ocurre efectivamente en la física, ateniéndose a la cual Newton afirmaba que toda acción provoca una reacción y que acción y reacción son iguales. Algo que corroboró Immanuel Kant. Y también Ortega lo reconoce cuando nos estamos refiriendo al estricto mecanicismo y dentro del ámbito de la física. El efecto, viene a sentir Ortega, el efecto es en física igual a la causa. Mas cuando el aguijón de la espuela roza apenas el ijar del caballo pura sangre, éste da una corbeta magnífica, generosamente desproporcionada con el impulso de la espuela. La espuela
no es causa sino incitación. Y amplía Ortega esta reflexión añadiendo: la idea de causa y efecto es inaplicable a los fenómenos vitales y en su lugar es forzoso hacer uso de esta otra pareja de conceptos: excitación y reacción. No se puede hablar de efecto sino cuando un fenómeno reproduce en nueva forma lo que ya había en otro, que es la causa. En cambio, basta el movimiento de una mano en el aire para que un escuadrón de caballería se lance al galope. La reacción vital es un efecto constantemente desproporcionado a su causa. Por tanto, no es un efecto. Partiendo de esta base, Ortega critica a Darwin. Dice: Darwin cree haber conseguido aprisionar lo vital, nuestra última esperanza, dentro de la necesidad física. La vida desciende a no más que materia, la fisiología a mecánica. Ya no es el organismo quien se mueve, sino el medio en él. Nuestras acciones no pasan de reacciones. Y oponiéndose a sí mismo a esta restrictiva visión de Darwin, que reduce la vida a consistir en mera adaptación al medio, y a la no menos restrictiva de Claude Bernard, de que los organismos al reaccionar ante el medio no tienen otro motivo que el de volver al estado de inercia o equilibrio de partida, la homeostasis que dirá Walter Cannon, dice asimismo Ortega: en la nueva biología ya no aparece la vida como una lucha triste por no morir, como una mera reacción al medio, como una adaptación, sino al contrario. Vivir es producción, creación de multiplicidad organizada, aumento, expansión, dominio. El equilibrio es la negación de la vida. El principio de conservación es secundario y adjetivo. El principio que late en el plasma es crecimiento y tendencia a imperio sobre el medio. Y dice también Ortega: la vida no es recepción de lo que pasa fuera. Antes, por el contrario, consiste en pura actuación. Vivir es intervenir. Por lo tanto, un proceso de dentro a fuera, en que invadimos el contorno con actos, obras, costumbres, maneras, producciones, según el estilo originario que está prescrito en nuestra sensibilidad. Y es así porque, sigo abriendo comillas, la vida es precisamente un inexorable afuera, un incesante salir de sí al universo. Es el hombre un dentro que tiene que convertirse en un fuera. En optar por la cosmovisión mecanicista o la vitalista, raciovitalista en el caso de Ortega, finalmente nos jugamos el hecho de que la vida tenga sentido o no. Si, como dicen los mecanicistas, no somos más que reacción a algo que nos llega de fuera, nuestro papel en la vida lo decide por nosotros ese algo exterior. En tal caso, nosotros solo somos respuesta mecánica a algo ajeno a nosotros, a lo cual estamos subordinados y por lo cual estamos determinados a ser lo que esos factores externos decidan que seamos. Y esto hasta el punto de que el empirista David Hume, heredando la línea argumental del previo empirismo y del mecanicismo, llega a afirmar que no tenemos yo, que el yo no existe. Si por el contrario somos manifestación de una fuerza vital que brota de nosotros, que surge de dentro, pero busca realizarse de alguna manera en el fuera, nuestra vida adquiere entonces finalidad,
la dotamos de intencionalidad. De esta manera lo explica Ortega. Toda vida incluye un argumento, y este argumento consiste en que algo de nosotros pugna por realizarse y choca con el contorno a fin de que éste le deje ser. Las vicisitudes que esto trae consigo constituyen una vida humana. Aquel algo es lo que cada cual nombra cuando dice a toda hora yo. Nuestro yo no es sino esa reclamación, la pretensión incoercible de un cierto existir. Nuestro yo es en cada instante lo que sentimos tener que ser en el siguiente, y tras este en una perspectiva temporal más o menos larga. No es por tanto el yo ni una cosa material ni una cosa espiritual. No es cosa ninguna, sino una tarea, un proyecto de existencia. El yo es, pues, lo más irrevocable de nosotros. Parecido a Hume, pues podemos decir, si es que lo decimos acompañados de un emoticón de ironía. Idea esta de Ortega que viene a corroborar Alfred Adler, psicólogo hacia el que nuestro filósofo guardaba especial consideración. Decía Adler, la vida del alma humana está determinada por un objetivo. Ningún hombre puede pensar, sentir, desear ni soñar sin que todo esto esté determinado, condicionado, limitado, seleccionado, dirigido por un objetivo. El mismo Ortega confirma esta idea al decir: el hombre es formalmente puro movimiento y movimiento que va atraído por una meta. Cita que viene al pelo para dejarla como conclusión de esta exposición sobre el vitalismo de Ortega. Otro día hablaremos de por qué Ortega llamó a su sistema ratio vitalismo. Hasta otro vídeo, amigos.